Hoy es día de la historia de Emilio Valles Vidrio. Una historia que quedó pendiente desde la semana pasada, querido Emilio, que tiene que ver, señores, cómo hay mujeres que construyen la vida de los hombres, que los llevan al éxito, que en realidad las picudas son ellas y el crédito se los llevan los hombres. Esta es una historia muy impresionante. Por favor, escúchenla. Querido Emilio, arráncate, como hilo de media. Gracias, Fer, te saludo con muchísimo gusto. Y fíjate, a propósito de lo que estabas hablando hace un momento con la rectora de la UAP sobre el tema de las mujeres científicas, ¿no? Qué importante es darle este reconocimiento, qué importante es, pues, que de alguna manera cuando destacan, de verdad reconocerlas, verlas, darles su lugar. Y es el caso, por ejemplo, que podemos mencionar dentro de muchos que así ha sucedido, otros no tanto, pero en el caso, por ejemplo, como cuando la Real Academia de las Ciencias de Suecia comunica a Pierre Curie que iban a entregarle el Premio Nobel de la Física en 1903, y entonces el propio Pierre dice, no, lo voy a rechazar, y lo voy a rechazar este galardón simple y sencillamente porque no están reconociendo también el trabajo de mi compañera, esposa, novia, pareja, lo que ustedes quieran, la compañera científica Marie Curie. Madame Curie para los que en alguna vez seguimos su biografía, pero entonces es cuando los miembros de esta academia deciden corregir y entonces, bueno, ya en la propuesta final incluyen a la física matemática en esta nominación y entonces justamente reciben el premio Nobel este matrimonio. Pero no todo el caso fue así. Ojalá todas las mujeres científicas, físicas, tuvieran una personalidad junto con ellas que las valore de esta manera y que les dé este reconocimiento por parte de sus parejas o compañeros de laboratorio, y menos tampoco de la comunidad científica, como ha pasado en algunas ocasiones. Y nos vamos a referir precisamente a Mileva Maric. Mileva Maric nace el 19 de diciembre de 1875 allá en la ciudad de Titel, en Serbia. Y su papá, cuando ella es muy pequeña, se empieza a dar cuenta de la excepcional inteligencia de Mileva, y entonces un papá también muy inteligente, muy abierto, decide brindarle una educación muy por encima de la que recibían en ese entonces las mujeres de la época, y enseguida ella destaca por su gran talento hacia las matemáticas. En 1892 ya su papá consigue la autorización del ministro de Educación para que Mileva pudiera acceder a conferencias de física reservadas única y exclusivamente para hombres, pero gracias a la labor de su papá, entonces ella es aceptada y poco después ya para 1896 es aceptada en la Escuela Politécnica de Zúrich y se traslada a Suiza para empezar la carrera de matemáticas y física, y es justamente una de las pocas universidades europeas que en ese momento aceptaban a mujeres, y bueno, ella tiene la fortuna justo de llegar allí. Fue entonces cuando conoce a un compañero de banca y de clases. Nada más y nada menos que dentro de esos 6 compañeros de clase había un hombre distinguido para ella que le llamó la atención. Se llamaba Albert Einstein. Y Albert, obvio, al escucharla, al verla, al conocerla, queda prácticamente fascinado ante la presencia de esta mujer sumamente inteligente, extraordinaria, y pronto empiezan a tener una relación. Comienzan una relación amorosa, pero también intelectual, basada en una pasión compartida por el amor, por el sexo, por lo que quieran, pero también por la física, la música y una cuestión de admiración mutua. Pero esta maravillosa, intensa y fructífera vida universitaria de Mileva se trunca en 1901. ¿Por qué? Porque resulta que Mileva queda embarazada y no puede presentarse entonces a los exámenes finales. Presionada por los maestros y también obviamente por el círculo social en el que se desarrollaba y al que en ese momento pues pertenecía, que consideraban que era una vergüenza infinita tener a una hija o un hijo fuera del matrimonio, Mileva entonces decide abandonar sus estudios y ¿qué pasa? Pues regresa a la casa de su papá,
donde finalmente da a luz a Lizelle. Aquí hay un punto importante. Nunca se sabe qué pasó con la bebé. Si la dieron en adopción. Sí, no se sabe. De esta pequeña, fruto del amor entre Albert y Mileva, no se sabe cuál es la decisión que toman. Porque, pues, no, lo que te decía, era una época en la que estaba mal visto ser madre soltera, ¿no? Desaparece. Sí, 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 nunca saben. Nunca saben si la dio en adopción, si murió. Dicen por ahí que a la niña le dio escarlatina y que finalmente muere. Pero lo que sí se sabe es que Albert se queda en Suiza y nunca la conoce. Ni siquiera viaja, ni le pregunta, ni se informa, ni le interesa. 2 años más tarde, para 1903, ya Albert y Mileva deciden casarse. Y durante el día, pues Albert trabajaba 8 horas en una oficina de patentes allá en Berna, mientras que Mileva se ocupaba del hogar y cuidaban ya a un hijo que se llamaba en ese momento, que era su primer hijo, Hans Albert, que nace en 1904. Sí, bueno, el segundo, el primero ya como matrimonio. Y bueno, pues se dedica ella al cuidado del niño. Y ya por las noches, imagínate esas conversaciones en la mesa de la cocina hablando los dos de la física y de la relatividad y las matemáticas y la física cuántica y todo lo que podrían haber estado. Pues obviamente ella en el afán de tratar de recuperar algo que no tenía, el poder haber terminado la universidad. Lo que sí, pues como sucede en algunas ocasiones, o muchas ocasiones desafortunadamente, Albert empieza a despegar a la par que el nuevo siglo. Es más, en 1905 es conocido como el año milagroso de Einstein, donde llega incluso a publicar 4 artículos en la revista Anales de la Física que justo cambian las leyes de la física para siempre, incluyendo allí uno sobre el efecto fotoeléctrico y la famosa teoría de la relatividad especial. Es durante esa época de éxito cuando Mileva y Albert pues siguen trabajando de manera conjunta, de la mano uno a otro, y ella era muy perseverante, muy reservada, y él era un poco más rebelde, él era un poco más movido en ese sentido, pero también pues de alguna manera lo que hace es que pues hacían este complemento maravilloso trabajando uno con otro. En 1910 la familia crece con la llegada ya, como tú bien dices, ya del tercer hijo, el segundo dentro del matrimonio, que es Edward. Pero después de esto es como este rompimiento ya entre esta relación entre Albert y Mileva. Ya empieza a haber algo allí que no embona. Y después de esto el matrimonio empieza a tener problemas. Albert se distancia de su mujer y de sus hijos. Y entonces es cuando inicia una relación paralela con su prima, Elsa Löwenthal, que Mileva desafortunadamente descubre en 1912, y ya después de eso ya pues, se empieza a resquebrajar la relación. Pero ve la situación, escuchen esto, Fer, amigos, al darse cuenta de la infidelidad, al darse cuenta que ya pues prácticamente Mileva sabía de su infidelidad y que ya había dejado de ser un secreto a voces, pues Albert ya en esta desfachatez, pues le dice a Mileva, pues mira, ya sabes que ando con otra mujer. Ya sabes que sí, mira, Mileva, pues mira, mi Mileva. Relativamente, sí, relativamente está mejor la otra. Oye, la prima es la que estamos viendo en la pantalla. No, es todo el tiempo es esta, Mileva sí es la que estamos viendo en la pantalla con sus Mileva. 2 hijos. Pero bueno, después de esto, imagínate nada más, le pone un ultimátum Einstein a Mileva y le dice, si quieres seguir en este matrimonio, tendrás que encargarte de que mi ropa esté ordenada y que me sirvan 3 comidas al día en mi habitación, o renunciarás a toda relación personal conmigo excepto cuando lo requieran las apariencias sociales y no esperes ningún afecto por mi parte. Te guste o no, así va a ser la situación. Obviamente Mileva rechaza y abandona el hogar, se va con sus 2 hijos y ya finalmente en 1919 firman oficialmente el divorcio. Al negociar los acuerdos de separación, Mileva le pone una única condición a Albert, que es muy importante porque este es justo el punto del que vamos a hablar la próxima semana. Si algún día Albert ganaba el premio Nobel,
entonces le tendría que dar a ella íntegramente la suma económica del galardón. ¿Y qué creen? 3 años después, efectivamente, Albert Einstein recibe el Nobel de Física y tal como lo habían acordado, obvio, a regañadientes por parte de Albert, la molestia, pero le entrega el dinero a Mileva. Ella lo invierte. ¿Qué te parece? Sí. Ella lo invierte desafortunadamente, Edward le diagnostican esquizofrenia y todo el dinero que recibe del premio pues va precisamente dirigido a la salud de Edward. Pero para Mileva la vida después de Albert no es tan fácil. Tuvo que ocuparse ella sola de sus 2 hijos, sufre muchas dificultades económicas, sortea dando clases particulares de ciencias. ¿Pero cómo? Y o sea, invierte ese $1,000,000 en la esquizofrenia así de su es, hijo efectivamente. y se queda en la ruina. Y se queda pues en la miseria. Y empieza a dar clases para poder recuperar hasta que muere en 1948 a los 72 años sin haber recibido ningún tipo de reconocimiento por su carrera científica. Y ahí te va el punto. No, Emilio. ¿Qué pasa o qué sucede que empieza un debate para que efectivamente la puedan reconocer? Y si quieres, de eso platicamos la próxima semana. Y nada más un dato importante. Oye, Emilio. Hablando de la industria textil, hoy que estamos de manteles largos en este viaje allá en Puebla, Albert Einstein usaba la misma ropa todos los días y del mismo color precisamente para no quemar neuronas. Él se vestía igual todos los días. ¿Cómo ves? Pues está como yo. ¿Saben qué? Es que, Emilio, si hay un punto en donde uno dice ya mejor siempre negro, blanco, para no Así errarle. es. Vamos a, ¿qué historia, Emilio? Segunda parte próxima Así es. semana. Gracias, Fer.